El Volcán, un pueblo refundido a las laderas de las tetas de Managua, tierra al desdén y a la intemperie del caminante desde su origen, lugar de labriegos y ganaderos, y unas pocas familias de ascendencia canaria, asturiana y gallegos, gentes de aquí y de allá, que se entremezclan a las sombras del esplendor del sol y del antiguo riachuelo, cuna del río Almendares, gente de allí, de mi pueblo, el Volcán. El Volcán, historia de mi pueblo, es resultado de muchos años de investigación y una incógnita que siempre tuvo desde niño, desde el origen del lugar donde nací. Tras algo, tras largos años de investigación, pude descubrir y compilar toda una serie de historietas y anécdotas sobre el lugar donde nací y el cual se presentó por primera vez en el año 2008. Después, en el año 2018, 10 años después, compilé todo lo que fue toda esta historia en lo que va a ser en el futuro un libro sobre la historia de este pueblo. Originalmente, este pueblo debe su origen a Cristóbal Pérez Volcán, que es la foto que pueden ver a continuación. Fue un canario nacido en Las Palmas, Islas Canarias, y falleció en La Habana, quien por su notable actitud y dedicación a las obras de la beneficencia en su ciudad natal, donde la nostalgia le embarca desde su asentamiento en La Habana en 1777, en 1781 obtiene por herencia el ingenio San Nicolás de Tolentino en tierras de Managua, lo que se conoce hoy como el Volcán. El ingenio tenía más de un centenar de esclavos y 40 caballerías de tierra. Según contas registrados, Don Volcán fue un visionario de los primeros en dar la libertad a sus esclavos, razón quizás asociada y a la no conocida situación de descontinuación del ingenio sobre el año 1800. Y cabe destacar que hay una familia muy antigua en mi zona, descendiente de negros esclavos, que era de apellido Pérez. Y generalmente los esclavos que nacían en el ingenio llevaban el nombre, el apellido del dueño del ingenio, lo cual me cabe a resaltar que puede ser que estas familias sean descendientes directos de los negros esclavos que vivieron en esta zona, ya que se dice que Cristóbal Pérez Volcán entregó tierra alrededor de su ingenio a los esclavos que vivieron en la finca de cuando le dio la libertad a sus esclavos sobre el año 1800. Don Volcán, según cuenta la historia y las obras, muestran una gran pasión por los negocios y las obras de índole humana, tras nombres que llevan las tierras de mi pueblo, dando así origen al asentamiento originario de este lugar. El Volcán, como conocemos hoy, tuvo su origen en un gran y humanitario canario, a que no tuvo más descendencia que su doble legado a los hijos del Volcán. Eh, Aquí se podemos ver el escudo que, como nuestro pueblo no tiene escudo, quizás podría ser el escudo que se pudiera asumir como símbolo de la localidad en honor a que este fue el escudo a la familia a la cual pertenecía don Cristóbal Pérez Volcán, que dio origen a este pueblo. Es importante agradecer a esta foto que permanece en una iglesia de Gran Canaria y gracias a José Rodríguez Escudero que nos envió la fotografía y que tengo en el archivo, está en el archivo del cuadro de Gran eh, Macenas en Las Palmas, Cristóbal Pérez Volcán, que se encuentra en la sala capitular de la parroquia matriz de San Salvador de Santa Cruz de la Palma. Cristóbal Pérez Volcán, nacido en Santa Cruz de la Palma, en Islas Canarias, fallecido en La Habana, constituyó un legado que marcó una, indudablemente marcó historia sobre aquellos grandes emprendedores que venían a que venían
especialmente a La Habana, en busca de prosperar sus negocios y establecerse en La Habana para dedicarse al comercio. Cristóbal Pérez Ocampo viajó varias veces entre en su bergantín, tenía un bergantín también, es algo importante de destacar, y viajó varias veces entre Cádiz y La Habana. La Casilla del Volcán. La Casilla del Volcán es uno de los lugares más antiguos que podemos encontrar en nuestra localidad. La casilla fue fundada en 1905 y Ricardo Salceiro Marreros y Veneranda Lemus llegan a la zona sobre el año 1906, producto de que su padre iba a ocupar la plaza de peón caminero en el kilómetro 24, donde se había construido una casilla y por esa plaza cobraría 45 pesos mensuales y tenía que limpiar 4 kilómetros de carretera diario, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Actualmente la casilla permanece, tiene más de 100 años, aunque ha sido modificada en su gran parte. Conserva el techo y algunas estructuras correspondientes de la construcción original. También cuentan que los campesinos siempre hacían aguada en este lugar o de pasada paraban en este lugar en su camino al mercado único de La Habana. El volcán. La génesis de este nombre conduce a la existencia del ingenio San Nicolás de Tolentino, fundado en 1748, cuyo último dueño fue don Cristóbal Pérez Bucán desde el año 1781 y hasta 1800, y lo tuvo por herencia. En esta etapa el ingenio abarcaba 40 caballerías de tierra y tenía 73 esclavos. A raíz de que este apellido lo nominaban al dueño del ingenio es que toma el nombre de la localidad. Este asentamiento limita al norte con Managua, perteneciente al municipio de Arroyo Naranjo, por el oeste con el municipio de Bejucal, por el sur con El Rayo y La Guarina, y por el este con San José de las Lajas. Todo esto está comprendido dentro del Consejo Popular San Antonio de Las Vegas y pertenece al municipio actualmente San José de las Lajas y la provincia de Mayabeque. Tiene aproximadamente 1.235 habitantes, unas 325 casas, y algo importante que cabe destacar es que el 23% de la población en esta localidad es autóctona. El resto son personas emigradas de otras áreas del país. El relieve de esta zona es un relieve cárstico con cuevas, sumideros, nichos y cárcavas. La zona está ubicada en un pequeño valle dentro de las alturas Bejucal, Madruga, Coliseo, destacándose de la región las siguientes elevaciones: altura de Babiney, 246 metros sobre el nivel del mar; altura del volcán o callejón, 219 metros; y la loma de la Palmita con 189 metros. Los suelos son poco profundos, predominando los suelos negros pardos, aunque también en la zona de Babiney se presencian los suelos rojos ferralíticos. Hidrografía. Hidrografía subterránea, típica del relieve cárstico, existiendo ríos intermitentes entre los que se destacan la Palmita y la Cañada. También existen 7 represas o embalses utilizadas que se utilizan para la piscicultura o criadero de tilapias y truchas y tencas. La vegetación es típica de sabana antrópica, guisazo de caballos, romerillo, herbazal, lacustre turboso y matorrales. Los bosques. En el área se comprende la empresa de flora y fauna y Babiney, donde existe de origen antrópico diferentes variedades de especies como algarrobo, ceiba, yagruma, cedro, hawái, almácigo y bambú. Es importante y cabe destacar que existe también una estación meteorológica en la zona. La fauna. Existe una gran diversidad de especies, entre las que se destacan algunas en peligro de extinción, como el pájaro carpintero, el miquí, venado, zunzún, liebres y murciélagos. La actividad económica fundamental de esta zona es la agricultura y la ganadería. Existen 3 vaquerías destinadas a la producción de leche y varias fincas o parcelas dedicadas al cultivo de viandas, hortalizas y pastos. Se puede acceder a este lugar a través de Ciudad de La Habana, por la carretera Habana-Matabanó, San José de las Lajas, Bejucal, y las principales vías de acceso son la carretera Habana-Matabanó, San José, Bejucal. La población autóctona en el año 2008 eran aproximadamente 1.200 habitantes, predominan las féminas. Los primeros pobladores de esta región fueron españoles y sus descendientes procedentes de Asturias, Gran Canaria, Tenerife, Galicia
y además de los negros Lucumí y Congos introducidos mediante el tráfico de esclavos en los siglos XVIII y parte del XIX. Cabe contar que en la iglesia correlativa a la zona, que es la iglesia de Managua, existen pruebas fehacientes de el nacimiento de negros que vivían en la finca conocida como el Volcán, aunque en estos libros se describe el volcán con la letra B en vez de V. Para el año 1953, solo algunas personas mayores de estatus social tenían una planta eléctrica, ya que no empezaban a dar abasto los negocios fundamentalmente trasiegos de leche y que se juntan varias personas de esta región, entre las que se constan Adriano Salceiro, José Ramón Vergara, Gregorio Rodríguez, Julio Salceiro, Angelito Morales, Miguel Mota Goiticoa, y reúnen dinero necesario con ayudas minoritarias para electrificar el volcán finalmente para el año principios de 1954. Los principales centros de la localidad se encuentran la escuela primaria William Soler Levea, que se construyó en 1961, aunque existía una escuela que inicialmente fue creada en 1922 aproximadamente, y anteriormente a este existía otra escuela de madera, entre la que fue quemada aproximadamente a finales de 1898. La bodega mixta fue creada entre 1970 y 1971, aunque también existía una bodega que anteriormente se le conocía como bodega venezolana, aunque fue una persona que se dedicó por mucho tiempo a laborar en esta bodega, aunque la bodega estuvo desde principios de 1900 y tuvo otros dueños que emigraron del país después de 1959. El círculo social de Volcán, construido en 1964 y reconstruido en 1982, cabe destacar la persona de Carmen Valdés Fuente, que fue una persona que influyó mucho para la construcción de este local de esparcimiento y de conmemoración de la población para diferentes actividades culturales. El consultorio médico de Volcán se construyó en el año 2001, para el cual fue construido con esfuerzos propios de la comunidad. Muchas personas del barrio y de este lugar se destacaron en la construcción del consultorio, entre lo que podemos destacar personas que hoy no se encuentran en el día de hoy, como Logio Pujol, José Ángel Rodríguez y otras personas que apoyaron muchísimo para la elaboración y la construcción de este sueño de la comunidad. La batalla de Volcán, ocurrida el 7 de diciembre de 1896. En esta batalla falleció el general español Aguayo. Fue comandada por Adolfo de Castillo e iba de refuerzo a las tropas de Antonio Maceo, donde se produjo en la región del Plátano, en la finca Los Moralitos, hasta el entronque de Volcán. Constituyó un revés del ejército mambís. En esta batalla participó el general Mambí Arencibia. Otro elemento que cabe destacar importante con respecto a la batalla de Volcán es que fueron dos batallas. Específicamente se produjeron en agosto de 1896. Fueron ambas batallas y que fueron, se dice que una de estas batallas retrasó las fuerzas que posteriormente comandarían apoyo a las tropas de Antonio Maceo en el Cacahual. La actividad económica fundamental es el béisbol. La principal manifestación artística es el baile. Se practica religión católica, cultos afrocubanos, cristianos y testigos de Jehová. El árbol predominante es la palma real. Bueno, los símbolos del asentamiento. La ceiba de la bodega es uno de los principales símbolos de esta localidad. Tiene más de 85 años. Cuentan algunos pobladores que Pedro Salceiro amarraba a los animales a su tronco
cuando aún era una planta incipiente. Este árbol es un mero exponente de los cultos afrocubanos en la localidad, ya que muchos depositan ofrendas en su tronco, otros se cobijan de su sombra para las largas horas de plática, y otros a las 12 de la noche le dan las vueltas para pedir algún deseo. Desde el plano aéreo es un punto de referencia y es la única planta que atraviesa la carretera central. La casilla. Es la más antigua que perdura hasta nuestros días en la localidad. Fue construida en 1905 por obras públicas para la elaboración de la calle. Fue destinada a almacenar útiles con este fin, como picos y palas. La primera persona que residió en ella fue Ricardo Salcedo Lemos. Posteriormente residió Nicasio Piñero en 1954. La línea de palma que se extiende desde el consultorio hasta la escuela representa una barrera natural de fortaleza, virilidad a lo largo de la avenida de este asentamiento. Desde el plano aéreo divide la localidad de oeste a este. El ingenio San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino. Este ingenio se fundó en 1748. Tenía una dotación de 31 negros esclavos y 20 caballerías de tierra, el cual se encontraba ubicado a 5 leguas al sur, equivalente a 21.2 kilómetros, siguiendo el camino real de Managua. Entre sus dueños estuvo los siguientes. El primer dueño conta como el propietario desde su traspaso a don Nicolás de los Reyes en 1748 hasta su esposa en 1779, doña Petrona de León. Después fue pasado a doña Antonia María de Vianes desde 1779 hasta 1881, cual lo obtiene por herencia, hasta que lo obtiene don Cristóbal Pérez Bucán desde 1781 hasta 1800, cuando el ingenio totalmente desaparece. El ingenio poseía un fundo de 20 caballerías, en 1780 poseía 34 caballerías de fondo y en 1784 lo componían 40 caballerías. Hasta 1767 poseía 31 esclavos y en 1768 su propietario adquirió 42 negros de ambos sexos del Real Asentamiento de Negro por un valor de 10.529 pesos, los cuales obligó a pagar en azúcar de una buena calidad de la zafra de 1769. Este rápidamente los integró a la dotación, que desde entonces poseía 73 esclavos. Aquí podemos ver en las siguientes tablas ejemplos válidos de la producción en diferentes épocas que tuvo el ingenio. Podemos ver que de este ingenio era uno de los 166 ingenios o trapiches que existían en el país en el año 1778. Y en la otra tabla podemos ver la producción de azúcar blanca quebrada total que tuvo el ingenio en los diferentes años. El campesinado para deslindar, bueno, en el fin de cuando el ingenio desaparece y don Cristóbal Pérez Bocán empieza a entregar fincas, partes de terrenos de estos, a los negros esclavos que vivían en su finca, se dice, o sea, existe documentos oficiales que aprueban que fue una de las primeras personas en darle libertad a sus esclavos. Y posterior, a lo largo del tiempo, después de 1900, en más de 6 años, estas 40 caballerías de tierra se fueron dividiendo en parcelas y fincas. Durante muchos años, estas son las fincas que perduraron desde los años 1900 hasta finales de 1900. Como es la finca de la Mora, ubicada actualmente en Las de Cría. Era un hipódromo de caballos, sus dueños eran Luis y Leopoldo Ruiz Vergara, y Aquilino Rodríguez era el administrador, y posteriormente el año 59 se convierte en la finca de Domingo García Fría, dedicada al cuidado de caballos y de carreras y de ponis. La finca del Ideal, ubicada actualmente en lo que es la frente de la casilla, en un trasiego de leche. El dueño era José Miguel Gómez Cuello, jefe de la Marina, y el yerno de José Miguel Gómez, presidente de la República de Cuba. Y en esta finca hubo un trasiego de leche que inclusive
tengo una anécdota de uno de los hijos de los dueños de que tenían estas fincas arrendadas, donde en una página que yo he dedicado por muchos años a conservar lo que es la historia local, este hijo de este señor que nació en este lugar, en el volcán, dice: la finca al ideal. Y leí tu segunda publicación, buena información sobre José Miguel Gómez y jefe de la Marina Morales Cuello. Cuando cuando alquilamos la granja fue a mediados de la década de 1950 y la cabeza de la Marina se llamaba Calderón. Mi padre era Enrique Brunier. Era veterinario e importaba vacas lecheras desde Wisconsin. Sacamos 2 etiquetas de lácteos de granja, Norma y Pasteurer. Conocí a Melitón. Era un negro, era un niño, era un niño. Le crié mi cerda de Polonia, de China, a su cerdo Durov. Los bebés eran muy bonitos. Melitón vivía en una pequeña granja detrás de la granja de Francisco Noguerol, uno de los habitantes también de la zona. Melitón era un hombre muy amable. Era un gran afrocubano. Gracias a la información, me alegro mucho de haber contado contigo. Otra de las fincas, la finca La Providencia, ubicada actualmente donde vive Marisa, se dedicaba a la agricultura y otras labores. El último dueño fue Francisco Noguerol. La finca de la Carmela, su dueño era Ricardo Salceiro Lemos, ubicada actualmente donde vive su familia, obtenida el 15 de septiembre de 1919 y comprada a Justo Ramón Michelena y Méndez. Anteriormente los terrenos de esto estaban sobre la finca ubicada sobre el antiguo ingenio San Nicolás de Tolentino. Esto queda explícitamente en la propiedad de la finca, lo que se estima que lo que hoy actualmente es la localidad, hace más de 200 años fue simplemente plantaciones de caña. La finca de la Caridad de Ricardo Lemos también fue uno de sus últimos dueños, Juan Damas. La finca La Nenita, entre sus dueños estaban Julio Hernández, dedicado a la agricultura, la finca La Ofelia de Gregorio Rodríguez, dedicada a la ganadería y también tenía un trasiego de leche. La finca La Panchita de Rafael Pérez Bayona, dedicada a la agricultura, había plantaciones de coco, mamey, naranja y aguacate. La finca Santo Tomás, comprada por Tomás Llanes Aventura Valdés Velázquez el 6 de abril de 1933. La finca Las Rositas de Ventura Valdés Velázquez, dedicada a la agricultura y a la ganadería, y en menor escala. Adquirió esta finca por título de compraventa mediante la escritura pública número 17 ante el notario Armando Rodríguez Ledián, con fecha 21 de enero de 1933. La finca La Zoila de Inocente Rodríguez Pérez, compró Justo Michelena y Méndez en 1919 y el 24 de febrero de 1937. Lindaba con terrenos de Ventura Valdés Velázquez por el oeste con el camino Managua-San Antonio, por el oeste con terrenos de Siriaco y Simona Carreras de Oliva, por el sur con el terreno de Eugenio Núñez Menocal. La finca de Babiné y Prieto, comprada en 1932 de 9 caballerías y media de Andrés García, un canario dedicado a la agricultura y a la ganadería. Antes había sido de Francisco Díaz Afonso en 1907. La finca de Babiné Colorado. Babiné Colorado, de 11 caballerías y media de Lorenzo Fernández Martínez, un asturiano dedicada a la agricultura y la ganadería. Posteriormente se dio entre todos sus hijos. La finca El Plátano, aparte del terreno perteneciente al demolido ingenio Nuestra Señora de Aranzazú, situada en el término municipal de San Antonio de las Vegas, 1923, antes de San José y más antes de Managua, barrio de Ramos, partido judicial de Güines, y el registro de la propiedad de Guanabacoa, provincia de La Habana, compuesta de 15 cuadrillas de tierra que se hallan comprendidas entre los siguientes linderos: por el norte como Potreto de Castilla, de don César Martín Pérez, y los terrenos del Moreno, Desiderio Barreto y Bayona; por el sur con la finca El Añil o Añilito de don José María Pedroso, y por el este con la finca de doña Carmen López Saúl, y por el oeste con el demolido ingenio Morales de las Viudas de Cantera y Potrero de Castilla, valorada en 23.050 pesos. El descrito inmueble lo adquirió el señor Andrés Sosa, siendo de estado casado, por título de compraventa que le hizo el señor Francisco Díaz Alfonso, escritura otorgada en esta ciudad 14 de marzo de 1907 ante el notario licenciado Castro y Plague.
La finca Costa de Ernesto Oliva fue uno de los dueños de esta finca, actualmente donde se encuentra la presa María. La finca El Tirre fue Miguel la Antigua, un isleño que residía en La Habana y que esta finca es su descanso. Se la rienda Nicasio Acosta Rivero, procedente de las minas de Guanabacoa, junto a su familia, que posterior a 1957 traslada de vivir a Managua. Para esta época la finca, eh, un militar del gobierno de Batista compra esta finca, la finca La Constancia, alias Babiley Colorado, situado en el barrio Ojo de Agua, término municipal de San Antonio de Las Vegas. Cuando me refiero al barrio Ojo de Agua, esto es esa zona se consideraba como barrio Ojo de Agua. En general también la zona de Babiney y partes de Bocán se consideraba como barrio Ojo de Agua. Todo esto desapareció. Eh, bueno, hablo un poco de lo que es la finca y entre ingenios que eran colindantes al ingenio San Nicolás de Tolentino, que también correspondían a el área. La primera escuela de la comunidad, o escuela pública número 16, que más tarde, después de 1959, se comenzó a llamar William Soler, se construyó aproximadamente sobre 1920. Inicialmente la escuela empieza a funcionar a partir de 1922, cuando Ricardo Salcedo Marrero renta su vivienda, y este es el comprobante original, donde el comprobante original de 1951 del pagaré del arriendo de la escuela, y aquí a trasfondo son los niños en el patio de la escuela. Lo que se ve de fondo era la antigua bodega del pueblo. Esa bodega que había sido, estas fotos de 1954, la foto que tenemos de trasfondo. Para el Ministerio, para 1960, el Ministerio de Educación, Armando Dajao, visita la escuela palpando la deplorable situación en que se encontraba y en la que fungía este local, y así dona lo que la escuela prefabricada que actualmente está en la zona. Para la construcción de la nueva escuela se seleccionó el terreno de frente de la bodega actual, pero después de varias mediciones se llega a la conclusión de que este terreno no era suficiente, por lo que se empieza a manejar la idea de construir la escuela en la Candelaria, para lo que el presidente de la base campesina, Dillo Morales, respondió donando el terreno. Cuenta Neide Esteve que uno de los muebles viejos de la escuela pública fueron depositados en el pozo que se encuentra en la parte trasera de la escuela, que está en desuso actualmente. Esta foto, como vemos acá, es una foto que se conserva del año curso escolar 1938-1939, en la cual inclusive con la maestra María Catalina Peña, que un hecho importante que cabe destacar era que era ahijada de Juan Alberto Gómez. Y algo que es importante destacar es el patriotismo siempre, que ha sido algo insigne en los cubanos desde en todas las épocas. A los profesores de la escuela pública desde su fundación fueron los siguientes. Desde 1920, Tomasita, María Catalina Peña, Ramona Flores Piñero, Candelaria Romero, Ana Ruiz, Angelina, Josefina Guerra, Esther, que fue la última maestra y la primera de la escuela pública, y la actual, hasta que duró poco, aproximadamente unos 3 meses, y Hereida Martínez Roque pasa a ser la profesora multigrado de esta escuela por más de 40 años. Nacida en San Antonio de Las Vegas en 1936, un 29 de enero, de procedencia campesina, cursó sus estudios primarios en la Escuela Rural de la Finca La Unión, perteneciente a San Antonio de Las Vegas. Ingresa a la Escuela Normal para Maestros en La Habana por exámenes libres, culminando sus estudios en 1955, y en septiembre de 1956 comienza a trabajar en la misma escuela donde cursó estudios primarios. Posteriormente trabaja en la Escuela Urbana Teresa Cantón, en las rurales René Fraga de San Antonio de Beitía y William Soler
ubicada en la zona del volcán hasta su retiro. En 1961 cumple con la misión de alfabetizar un grupo de mujeres en San José de Beitía y ocupa el cargo de asesora técnica en la campaña de alfabetización. Por muchas décadas fue profesor de generaciones de volcanenses hasta que se retirara, aunque posteriormente a eso, después se reincorporó a las aulas otra vez y años después se retira. Cristóbal Pérez Volcán, como dije anteriormente, natural de Santa Cruz de la Palma, era hijo de Manuel Pérez Volcán y de Clemencia González Rodríguez. Se dedicó al tráfico americano en 1767. Como capitán del bergantín Jesús de Nazareno, alias La Esperanza, viajó a Cádiz, a La Habana, con registro de frutas y ropas. A faltarle agua a su llegada a Gran Canaria, hizo aguada sin anclar, lo cual le valió una encuesta del Juzgado de Indias. Otra vez en 1782 llevó a La Habana espectros y géneros procedentes de Cádiz con el paquetebuto Nuestra Señora del Rosario y le fueron decomisados por el intendente de La Habana. Heredó los bienes del vendedor de guerra Fernando de Castilla, para cuya administración dio poder en La Habana, donde ya era vecino el 24 de marzo de 1767, protocolizado ante Bernardo José Romero en 1768. Falleció en aquel puerto el 16 de enero de 1790 bajo testamento otorgado el 5 de enero de 1790 ante Nicolás Fría. Dejaba herederas de su cuantiosa fortuna Agustina e Isabel Pérez, hijas menores de su hermano Jacinto Pérez Volcán, difunto y casado con la Josefa Benita Rodríguez y vecinas de Santa Cruz de la Palma. Dejaba también importantes legados de índole piadosa, como 7.500 pesos a la Cofradía del Santísimo Sacramento en el San Salvador de la misma ciudad en que había recibido el bautismo, 300 pesos para la misa de sufragio de su alma, 6.000 pesos para el convento de Santo Domingo, para la fiesta de Jesús de Nazareno, 1.500 pesos para la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, para la fiesta de su último día de su octava, 1.200 pesos para las capellanías de la iglesia de los conventos de San Francisco de Santo Domingo, 600 pesos para una imagen de Jesús de Nazareno en el convento dominico para celebrar su fiesta en mayor decoro, 25.000 pesos al Hospital de Dolores por concilio del 8 de enero de 1790 y en La Habana 10.000 pesos para el Hospital San Francisco de Paula, 10.000 pesos para el convento de la Merced y 9.000 pesos para una persona que solo conoce las baseas y que empleará sin dar cuenta de ello. Había sido propietario del ingenio San Nicolás de Tolentino en tierras de Managua, actual volcán. La primera bodega fue construida en el siglo XIX, está ubicada donde vivía Tica y actualmente Prida. En esta se encierran grandes anécdotas como la presencia de Manuel García en este establecimiento. Se realizaban diferentes bailes y fiestas los fines de semana. Perico Martínez era el dueño para cuando se dice que se había quemado para no pagar la renta al gobierno español sobre el año 1898, cuando se terminaba la guerra y los americanos intervenían. En 1920 se construyó la bodega llamada posteriormente Solana y Perico siguió siendo su dueño, entre los que se encontraban después como los dueños sus hijos Pastor y Mauricio, José Rabadelo, Miguel Motagoiticoa Bermúdez, que emigró a Estados Unidos en el año 1959. Había una panadería, dulcería y gasolinera y las guaguas de la ruta paraban a merendar. También había una vitrola donde las personas iban a tomar y a oír música. Cuenta Luisa que ya iba a bailar al compás de la melodía María Luisa, tú eres el diablo. Cuentan pobladores de los más antiguos en la región como Ladislao Pérez Pérez, nacido el 27 de diciembre de 1929, René Fernández Sosa, nacido el 25 de abril de 1945, que por la bodega del volcán transitaron artistas como Justo Vega, Pedro Guerra, el Indio Naborí, Angelito Valiente, Raúl Rondón, Rodolfo Alonso, Rigoberto Rizo, Gustavo Tacorente, el Cacique Jaruqueño,
además de los puntos guajiros que habitualmente se daban cada fin de semana. Posteriormente, a la década de 1960, Solana fue el administrador y posteriormente se construye para el año 1970 la actual bodega mixta Miguel Valdés, siendo Solana también su primer administrador. El consultorio médico de la familia. En el año 1955 se habilita una parte del ciclo social para el consultorio médico, el cual estuvo usándose por 7 años hasta que en el año 2012 termina la construcción del actual médico de la familia. El terreno para la construcción fue donado por Rafael Radabel Morales Esteves y entre los compañeros que se destacaron en la construcción de consultorios médicos se encuentra Roberto Gil, José Ángel Rodríguez, Pedro Valdés, Eulogio Pujol y otras personas. Esta foto fue tomada en 1980 cuando se construyó las aceras del pueblo. La mayoría de las personas en esta región eran de origen católico, justo españoles y descendientes profesaban esta religión. Posteriormente, con la introducción de los negros esclavos, se empiezan a profesar los cultos afrocubanos. Como la iglesia quedaba un poco distante en la localidad, diferentes personas crearon en sus hogares pequeñas capillas o pequeñas casitas donde los colocaban los santos. Es el caso en la finca La Ideal de la hija del presidente de la República de Cuba, José Miguel Gómez, tuvo su primera capilla que existió en la localidad, donde se bautizaron personas como Isidro Salcedo Lemos. La señora Caridad Pérez Pérez, hija de Rafael Pérez Bayona, dueño de la finca La Panchita, fue promotora de las procesiones que se realizaron en la actualidad entre la década de 40 y 50, cada 7 de septiembre por el Día de la Caridad de Cobre, tradición que se perdió con los años 50 cuando esta contrae matrimonio y se muda a La Habana. La señora tenía un altar que estaba ubicado al lado de la antigua bodega y esta era de la calidad del cobre, era casi de 1 metro de alto. Posteriormente, para el año 1954, en el patio de la escuelita pública de la Diligencia Evangélica de La Habana, se dio culto por varios años los domingos. Y el 3 de abril de 2002 se funda la Iglesia Pentecostal del Volcán con los pastores Tony y su esposa. Algunas distancias del volcán. Importante es destacar que el volcán aproximadamente desde el crucero, o sea, tiene en su extensión el caserío tiene aproximadamente 1 kilómetro, lo que es bien pequeño. Algunas cosas y anécdotas de esta localidad contadas por algunos de sus habitantes. Les cuenta Antonio Siglel, nacido en 1933 en la finca del Loreto, que apenas era un muchacho trabajó por un salario de 3 pesos extrayendo hierro de los antiguos ingenios de la región. También otra cosa importante es que en 1944 hubo una gran epidemia de tifo en la localidad, falleciendo varias personas, entre las que se contaban Alberto Díaz, y otras familias decidieron emigrar de la región. En 1918, Ventura Valdés Velázquez desplazaba el agua por gravedad desde la finca Babiney Prieto hasta La Rosita. Son algunas de las referencias que se utilizaron en esta investigación, y con esto damos concluido la primera parte de este trabajo, destacando la ayuda importante que contribuyeron muchas personas de esta localidad a lograr esta investigación. También los aportes invaluables de la doctora Yolanda Díaz Martínez, que contribuyó notablemente para reafirmar científicamente todo lo que fue el basamento histórico de esta investigación. Seguiremos próximamente en una segunda parte de esta investigación. Muchas gracias.